Amigas y amigos, el contundente resultado arrollador del candidato del MAS y PSP, Luis Arce en Bolivia, ha dejado en evidencia a la Organización de Estados Americanos, a su secretario general Luis Almagro, quien habló de un supuesto fraude cometido por el expresidente Evo Morales y que provocó el derrocamiento, el golpe de Estado en contra del exmandatario suramericano. Es interesante ahora todo lo que se está generando en este escenario porque hay ya voces que exigen la renuncia de Almagro a la OEA porque ha dañado al organismo y el caso obviamente de Evo Morales está en la opinión de todos. No hubo fraude, Evo Morales había ganado bien y ahora los resultados confirman que hubo todo un complot para generar este golpe de Estado en contra del expresidente boliviano. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este jueves 22 de octubre del 2020. Información interesante de lo que se está generando a raíz ya de este contundente resultado que se ha dado a conocer en Bolivia, aunque aún todavía no es oficial, ya ha recibido el reconocimiento internacional de países de América Latina y países del mundo como Rusia, por ejemplo, que ya felicitó al candidato del MAS y PSP, Luis Arce, y a quien lo ven ya como el virtual ganador de las elecciones pasadas. Y en este escenario, pues ya se comienza a configurar lo que una y otra vez denunció Evo Morales, que se trató de un golpe de Estado en su contra, un complot orquestado por intereses de Estados Unidos con el apoyo de la Organización de Estados Americanos. Jamás hubo fraude, lo que arroja la comparación entre los resultados objetados por la OEA en 2019 y los obtenidos ahora en Bolivia. El informe de la organización que arrojó supuestas irregularidades y manipulaciones hace un año fue confrontado con el reciente escrutinio. Y bueno, aquí vemos en la fotografía a Manuel González San, jefe de la misión de observación de la OEA para las elecciones en Bolivia del pasado 23 de octubre de 2019. Una comparación entre la votación en los centros objetados por la Organización de Estados Americanos en su informe de 2019 y los resultados obtenidos en esos mismos recintos en las elecciones del domingo pasado ha arrojado que el movimiento socialismo tiene la misma o mayor cantidad de votos que en los comicios donde resultó ganador Evo Morales. Alfredo Serrano, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, afirma que jamás hubo fraude al analizar las supuestas irregularidades encontradas por la OEA en 226 actas de esos centros de votación. En una tabla publicada en su cuenta de Twitter, Serrano presentó la comparación de las votaciones en los recintos de votación cuestionados, ubicados en los departamentos de Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Oruro y La Paz. Y bueno, este es el mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter, Alfredo Serrano, y pues da aquí de manera muy contundente esta comparación y dice, jamás hubo fraude. Esa fue la excusa para hablar de fraude. Se comprueba que efectivamente el MAS tiene la misma votación e incluso hasta más de los votos de la pasada elección. Y bueno, aquí da a conocer esta tabla. Allí se observa que en casi la totalidad de los centros electorales la votación a favor del MAS en 2020 fue mayor que en la jornada de hace un año. El promedio de votos de 2019 a favor del partido fundado por Morales fue de 91.6%, mientras que en los comicios donde Luis Arce sería ganador de la presidencia, el respaldo crece hasta el 97%. Hasta el momento, con 88.42% de actas computadas por el órgano electoral plurinacional, Arce habría obtenido 54.46% de la votación, mientras que su contenedor más cercano, Carlos Mesa, tiene 29.30% de las boletas, lo que evitaría ir a una segunda vuelta electoral. ¿Qué ha dicho la OEA? El grupo de auditores del organismo regional había determinado que de una muestra de 4.692 actas que fueron revisadas para hallar posibles adulteraciones o manipulaciones, un total de 226 correspondientes a 86 centros de votación de 47 municipios bolivianos presentan irregularidades.
Las supuestas irregularidades encontradas por ese organismo fueron el pretexto de la organización para sugerir que había ocurrido un fraude en los comicios, lo que provocó manifestaciones violentas de la oposición que culminaron con el golpe de Estado contra Morales y la imposición de un gobierno de facto de ultraderecha presidido por Yanini Áñez. Y obviamente el propio Evo Morales salió a declarar esto. Durante todo el año dijimos que no hubo fraude y hoy todas las investigaciones internacionales demuestran que no lo hubo. El expresidente afirmó que el único fraude que hubo en las elecciones celebradas en el país en el año 2019 fue la intervención de la Organización de los Estados Americanos, y durante todo este año pues se la pasó aclarando una y otra vez Evo Morales que no hubo fraude. Además, Evo Morales criticó la política destructora de Estados Unidos en la región. Hasta ese punto llegó la inconformidad ya. Y mientras tanto, en este escenario, Grupo de Puebla pide ya la renuncia de Luis Almagro a la Secretaría General de la OEA tras el triunfo del MAS en las elecciones de Bolivia. La agrupación considera que la victoria del partido de Evo Morales confirma que no hubo fraude en los comicios de 2019, como sostuvo entonces la organización. Este grupo de Puebla pidió la renuncia de Luis Almagro a la Secretaría de la Organización de Estados Americanos. Esto, desde luego, tiene su argumentación. Desde la agrupación consideran que la contundente victoria, según los resultados preliminares de Luis Arce, del MAS, confirma que no hubo fraude en los comicios de ese año 2019 en los que Morales fue reelecto, como informó la propia OEA. Y además en este resultado insiste y insiste Almagro que había pues ahí un fraude. La agrupación añade que los primeros estudios que comparan los resultados de la votación en los recintos donde supuestamente hubo irregularidades en 2019 ratifican el triunfo del MAS en estos centros electorales y bueno, incluso hasta hablan igual que la CELAC de que hubo una mayor votación. El Grupo de Puebla señala que la insistencia de la OEA de catalogar como fraudulentos los resultados del año pasado sin evidencias claras, además de evitar la posesión del exmandatario para un nuevo mandato, desencadenó una situación de violencia política y social que terminó en un golpe de Estado. Ante estas evidencias, es claro que el liderazgo regional del secretario general de la OEA, Luis Almagro, resulta seriamente cuestionado. Añaden que el papel de Almagro en la desestabilización democrática de Bolivia y las relaciones excluyentes que mantiene con otros países del área lo inhabilitan para seguir ejerciendo el papel de mediación y facilitación democráticas que debería desempeñar al frente de tan importante cargo. Su salida ayudará a recuperar la paz en la región y reactivar la integración regional que tanta falta ha hecho en estas épocas de pandemia, enfatiza el documento. Contraria a la posición asumida el año pasado cuando se negó a reconocer los resultados en favor de Morales, en esta oportunidad Almagro felicitó a Arce, así como al vicepresidente electo David Choquehuanca por la victoria obtenida. A su vez, les deseó éxito en sus labores futuras y consideró que desde la democracia sabrán forjar un futuro brillante para su país. Y mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia prevé que la toma de posesión de las nuevas autoridades sea en la primera quincena de noviembre. El presidente de este organismo, Salvador Romero, destacó que se ha cerrado un proceso electoral sólido. Vaya, esto es interesante. El Tribunal Supremo Electoral pues informó que la posesión a las autoridades electas tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo será en la primera quincena de noviembre. Ya en conferencia de prensa para ofrecer un balance de los resultados de los comicios del 18 de octubre, Romero detalló que en caso de que el escrutinio en alguna mesa de votación fuese anulado, tendrían que repetirse ese proceso de sufragio particular en las próximas 2 semanas. En tanto esa mesa no estuviera computada, integrada en su cómputo departamental, no se podría cerrar el cómputo nacional oficial y definitivo. A su vez, Romero dijo que las autoridades electorales estaban trabajando para definir lo antes posible y que las nuevas autoridades entren en funciones rápidamente. El vocero reconoció que habría sido deseable una mayor celeridad en el conteo de actas. No obstante, destacó el papel de las empresas encuestadoras que difundieron resultados rápidos. Hoy tenemos una democracia mucho más sólida, firme, asentada sobre bases más seguras que las que teníamos el día de ayer, agregó Romero. El presidente del organismo electoral hizo una mención especial a todos los políticos porque reconocieron resultados preliminares
que tras la jornada de votación otorgaron una holgada victoria a la fórmula del MAS encabezado por Arce y por Choquehuanca. Conceder la derrota es uno de los rasgos centrales en la consolidación de la democracia, dijo Romero, quien estimó que el proceso de conteo de votos culmine el próximo fin de semana. El funcionario electoral, que en la jornada del domingo registró una participación ciudadana del 87%, superando a los comicios generales de 2005, cuando acudió a votar el 82% de la población con dicha facultad. Por su parte, el ex viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas de Bolivia, Emilio Rodás, opinó que las felicitaciones que la OEA y Washington dirigieron al MAS por su virtual victoria son intentos de ocultar su propia implicación en el golpe de Estado de 2019. Destacó también que el pueblo boliviano tiene toda la capacidad de hacer frente a las directrices de índole imperial. Así está este panorama en Bolivia, bastante interesante. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión, es importante. Hasta la próxima.